verso 13. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Pablo, el apóstol Pablo, eh, siempre hablaba la verdad, hablaba del verdadero evangelio, no se, no se apartaba ni a derecha ni a izquierda, no hacía, no hablaba cosas que no estuvieran escritas o que no fueran conforme a los principios bíblicos, y tenía un resultado. El evangelio puro, el evangelio verdadero, tiene un resultado cuando no le quitas ni le pones. Y en el contexto del capítulo él está hablando, dice: renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué significa? O sea, todo aquello que a Dios no le agrade, o aquello que, no tenga que ver con el evangelio, la verdad, no la predicaban, así de sencillo. Y dice que manifiesta la verdad. Dice: manifestamos la verdad y nos recomendamos ante cualquier conciencia humana delante de Dios. ¿Qué significa? Que siempre el evangelio o la verdad pura va a ser cuestionada, eh, por las conciencias humanas. Todos tenemos un libre albedrío, todos tenemos la capacidad de razonar y de pensar, y también de emitir una opinión. Difícil sería tomar la opinión de 10 personas, 100 personas, 1000 personas, 1 millón o o casi 800 millones que habitan en esta tierra. Sería difícil consultar la opinión de cada quien. Por eso tiene que haber una base, una regla, para sobre de esa estar opinando o cuestionando, y es la palabra de Dios. No hay pierde. Y Pablo decía: nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, Dios sabe si estamos hablando verdad o no. Y, y dice: y si el evangelio está encubierto, o si a alguna persona no le queda clara o está encubierto, dice, está encubierto entre los que se pierden, entre las personas que deciden no creer en este libro, en especial estas palabras, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y finalmente, bueno, está explicando eh, su ministerio y todo lo que tiene que ver con su predicación, pues él lo tomaba en base a la escritura, y dice como está dicho en la escritura, y que nos lleva al texto que te dije, al que les acabo de hablar. Creí, por lo cual hablé. Por tanto, dice, ese texto está en el Antiguo Testamento, por tanto nosotros creímos y también hablamos. Amados, toda persona que ha creído en el Evangelio no puede ser igual su vida. Y la persona, si lo vive y lo cree, solo cree y lo vive, tiene la facultad de enseñarlo, tiene la autorización. Y por tanto, pues hoy vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar de la verdad. Te vas a dar cuenta que no vamos a quitarle, no vamos a ponerle. Incluso si tenemos vistas en nuestro video, en las redes, todo es cuestionable, así como podemos cuestionar la enseñanza de alguien, el video de otra persona, así como yo pongo a veces un material para reforzar, pues, y que es cuestionable, o sea, se puede cuestionar, se puede debatir, igual, la enseñanza que se da aquí se puede cuestionar, se puede debatir, no se esconde nada. Nada más y en base a los principios y en base de la escritura. Yo creo que Dios nos va a hablar, y esperemos que sea de bendición y que pueda alumbrar tu vida, la vida de muchos que buscan respuestas. Vamos a hacer una oración antes de pasar a los cantos y pedirle a Dios su bendición, y pedirle que sean agradable este servicio, agradable los cantos, agradable la enseñanza. Padre, Señor, da bendición a este servicio, da respuestas a los oyentes, Señor. Toma en tus manos las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Tú da respuestas y danos, Señor, salida a todas esas necesidades que tenemos. Tú las conoces, Señor, las ponemos delante de ti.
Bendícenos, Señor. Padre, al acercarnos a ti, a la vida eterna, Señor, trae vida a nosotros en lo interior, renueva nuestro interior, renueva, Señor, nuestras esperanzas, renueva nuestra paz. Señor, que sea palpable que estuvimos delante del Creador, del que todo lo puede y del que da vida a los muertos, que llama las cosas que son como si no fuesen. Padre, hoy te pedimos, que baje tu gloria, Señor, que esté tu presencia, es lo más importante. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. De nuevo, les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidos. Estamos para servirles y a nuestras audiencias en las redes a través de la transmisión. Sean bienvenidos también. Es un gusto poder compartirles la palabra. Y pues vamos a entrar de lleno. El tema radiografía del tirano les va a llamar la atención porque dentro de estas palabras, o sea, hay algo de cierto. Recuerden que estamos estudiando un temario que le pusimos terrorismo religioso. Explicábamos qué significaba en el ámbito espiritual y también que íbamos a hablar de cómo es el proceder de muchos líderes, cómo es el proceder de iglesias y para que pues cada uno de los que estamos atentos a esto podamos tener los elementos, las herramientas para identificar si es correcto el movimiento al que tú estás acudiendo, si es un hombre de Dios el que tú estás escuchando, que está al frente y que te ministra o que es guía, o de otra manera también que tú te des cuenta si es un verdadero hombre de Dios, que sí los hay, no digo que no, aunque muy escasos, y que pues puedes tú tener una certeza y también puedas tomar decisiones dentro de tu vida espiritual, porque no es cualquier cosa, así como explicábamos, un enfermo va a un médico, buscas el mejor médico, pero te das cuenta que el médico, eh, aparte no tiene el título, o si el título lo tiene, pero no tiene la experiencia, o bien no te alivia, al contrario, en lugar de detectarte un cáncer, te da una pastilla, o sea, no profundiza, no le interesa tu salud, le interesa su dinero. Obvio que el peligro es que tú vas a morir antes de tiempo, o si es una enfermedad peligrosa y no la detectas a tiempo, hasta ahí se acabó. Pero cuánto más en lo espiritual, en lo eterno, en la eternidad, que no es un juego, que es más valioso que la vida en esta tierra, debemos de estar atentos que hacia dónde vamos, si vamos por el buen camino, si vamos desviados o si realmente nos están llevando a un encuentro con Dios o a una permanencia con Dios y en su palabra, en su camino, o totalmente desviados. O sea, no hay intermedios, también explicamos, no hay neutralidad, o estás o no estás, ¿sí? Así de peligroso es esto. Entonces, con referencia a Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, explicábamos la semana anterior las características bíblicas de un pastor, guía, líder espiritual, sacerdote, pastor, como se llame. Dábamos las características bíblicas, que a veces eso es en lo que menos se piensa, ¿no? Y que pues está bien la preparación académica, el acudir a seminarios, pero más importante es que tenga los requisitos que dice la Escritura. Y también añadíamos algo, el llamado de Dios, porque Dios va a hablar a través de esa persona o no va a hablar, así de simple. Y de que es muy delicado esto, puede haber muchos falsos profetas por el mundo, puedes hasta tener un falso profeta en tu congregación, en tu grupo, y tú debes darte cuenta a quién estás siguiendo, ¿sí? Por eso el tema anterior era, ¿quién es tu pastor? Para que tú lo conocieras. Entonces hoy continuamos bajo esa misma temática del capítulo 3, ahora vamos a leer el capítulo 4, verso 1, si me acompañan por favor, 1 Timoteo capítulo 4, 1.
Dice así, y con este texto terminábamos, hoy comenzamos también con este texto para retomar. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo explicábamos, pero lo vuelvo a retomar porque es importante los versículos que siguen adelante. Cuando dice es el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es salirse del camino, salirse de las verdades de la palabra, de la Escritura. Eso significa la apostasía y no tiene que ver con que andes fuera y de cualquier iglesia y simplemente te dediques a pecar, a emborracharte, a olvidarte de Dios. No, lo sutil de la apostasía es que dentro de un grupo, dentro de una iglesia, aparentemente están siguiendo la Biblia, pero distorsionadamente, ¿no? Creyendo o metiendo herejías o cosas que Dios no pone y que el hombre pone de más, que llama a Cristo doctrinas de hombres, se los dijo a los fariseos. ¿Qué son las doctrinas de hombres? Cosas que ponen de su cosecha, que no están escritas aquí, que lo validan igual o más alto que las escrituras. Costumbres, reglas humanas, caprichos, como le quieras llamar, pero que no están en la Escritura y que lo ponen a título de pecado, a título de salvación. Ok, y dice que escucharán, hablando de la gente común, que escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Espíritus engañadores. Pues anterior a esta predicación hubo dos hace 15 días, ¿sí? Antes de la semana anterior hubo una predicación, la puedes buscar en el canal, que se llamaba Probad los Espíritus, que está en Primera de Juan, que probemos a los espíritus si son de Dios o no, y que tú puedes rápidamente darte cuenta, aunque no sepas teología, no sepas mucho de escritura, se puede. Y el hombre, ahí entendíamos, el hombre recibe inspiración, pero nada más hay dos fuentes, es el Espíritu de Dios o el espíritu del mundo, que es los demonios, ¿sí? Y cuando dice aquí doctrinas de demonios, ¿a qué se refiere? Que están escuchando las personas doctrinas de demonios. O sea, dijimos también y lo seguimos reiterando, hay nomás una doctrina, que es esta, no hay más, hay una sola doctrina. E incluso por ahí muchos grupos religiosos empiezan a decir la sana doctrina, para querer identificar que dicen la verdad. Pero realmente sana doctrina es toda, no es que una sea sana y otra insana. No es de que haya dos Biblias o tres Biblias. Bueno, hay sectas que lo manejan así, tienen aparte de la Biblia otra y la siguen por igual o le dan más preferencia a la otra. Pero finalmente, bueno, doctrinas de demonios significa lo siguiente, ¿sí? Lo que no viene en la Biblia, que enseñan a la gente que no viene en la Biblia y que se llama herejía, lo que no está en la Biblia, y te lo ponen como si fuera palabra de Dios. Se marca como si fuera palabra de Dios, pero ¿en dónde está doctrina de demonio? Muy sencillo. Le suavizan o le rebajan o le alteran de tal manera que va en contra de las verdades fundamentales de la Escritura. Por eso se llama doctrina de demonios aquí. Doctrina de demonios es el demonio que hace, es la obra contraria, el anticristo, todo lo que rechaza lo que dice Cristo, lo que manda Cristo, lo que manda Dios. Así lo identificas, ¿sí? Fundamentos o enseñanzas que no están en la Escritura y que te desvían de las verdades y principios del Evangelio. Esas son las doctrinas de demonios, ¿sí? Entonces, eso es lo peligroso que estamos viviendo. Ahora sí, leamos los siguientes versículos 2 y 3, de ahí mismo de 1 Timoteo 4. Verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Vámonos frase por frase o palabra por palabra. Por la hipocresía de mentirosos. ¿Qué significa? La hipocresía de mentirosos, como que acuña la frase y las fusiona. Hipocresía y mentira. Hipocresía de mentirosos. Pero te está hablando de líderes, te está hablando de personas que enseñan, personas que van al frente y que son guías espirituales. Cuando dice por la hipocresía de mentirosos, o sea, le está dando una connotación muy firme. No son cualquier mentirosos. Fíjate bien, a ver si lo identificas o has estado en un grupo de ellos. O sea, no es cualquier mentira ni cualquier mentiroso ni cualquier hipócrita, sino alguien que está en una situación espiritual alta y que se define como alguien que sabe y alguien que enseña, un maestro, ¿sí? Incluso algunos hasta te enseñan sus credenciales de que estudié teología, pasé por el seminario, tengo la licenciatura, etcétera, etcétera. O sea que no son cualquier mentirosos ni cualquier hipócritas, sino que lo peligroso está en esto, que dicen la mentira de tal manera que te hacen dudar, o que usan, más bien que viven la hipocresía, viven una doble vida, de tal manera que aún tú viéndolos y oyéndolos, te juran la verdad y te juran que son siervos de Dios y te dicen que hasta ponen en su boca el nombre de Dios, incluso hasta te retan a probarlos, te dicen, llaman por testigo a los cielos y a Dios. Hermano, testifico que aquí se les dice la verdad, ¿sí? Algunos hasta han retado a la audiencia y decir, ¿sabe qué? Si yo no dijera esto, ay de mí, que un rayo me caiga. Y tú estás viendo su vida, que no es conforme a lo que está predicando. A eso se refiere la Escritura, por la hipocresía de mentirosos. O sea, cuando se refiere a hipocresía, se refiere a una vida con doble moral, que dicen una cosa pero hacen otra, no viven aquello que hablan, ¿sí? Y que como te decía, hasta retan a la audiencia, le dicen, hermanos, el día que es más, aquí se habla la verdad pura, esta es nuestra guía. ¿Cuántos has conocido así? Esta es nuestra guía y no nos salimos de aquí. Y le pese a quien le pese, vamos a hablar la verdad. Y aunque nos quedemos con las sillas vacías, pues sí, porque la verdad es dura para los que no quieren convertirse. Es más, el día que ustedes chequen que yo estoy en un error, el día que vean que yo no me baso en esto, por favor tírenme una trompetilla y sálganse del lugar. ¿Por qué? Porque aquí está primero Dios, es su verdad. Y lo están diciendo y hasta retándote. Y tú ves sus vidas que no son congruentes. Y tú ves que se salen de la Escritura e empiezan a imponerte cosas. ¿Sabes dónde te das cuenta? Cuando ya eres parte de ellos, parte de su grupo y que te aceptan en la iglesia y ya están dentro de los grupos. Ya estás dentro del grupo, hasta te bautizaste y todo eso. Y ves que esa doble moral sí se vive. Lo que se está predicando al frente no se está viviendo dentro. Y el estándar que te pedían y te decían, usted debe dejar el pecado, debe de ser radical, debe tratarlo como tal, y si no se arrepiente y si no confiesa sus pecados, hasta si es posible, públicamente aquí delante de todos, se los confiesa a Dios, y si no tiene frutos de arrepentimiento, usted no puede ser parte del reino de los cielos, usted no puede ser parte de la iglesia, y así te lo ponen como tal, unos estándares muy altos, y una vez que ya entras en la iglesia, resulta que ya esos estándares no son los que te predicaron, y resulta que se empieza a derribar tu salvación, o se empieza a derribar tu emoción, o tu salvación empieza a ser atacada, ¿sí? Resulta que ya no ves la misma radicalidad adentro que lo que predicaban afuera, desde el púlpito, porque eso es lo atrayente. Lo atrayente es de que cada grupo pretexta o se pone como el primer lugar. Aquí nomás se habla de Dios, aquí nomás se predica la palabra, todos los demás no. Tienen cosas, tienen herejías, no están autorizados, y una descalifica a las demás y las demás descalifican a la otra, etcétera, etcétera, y todos tratan de pelear algo o tratan de hacerte ver algo.
aquí sí es la sana doctrina, aquí sí es lo puro, aquí sí se predica como tal, ¿sí? Pero una vez que eres un adepto, una vez que eres eh, un, un miembro de ellos, resulta que no es así, no viven eso que están predicando. Entonces dice aquí, por la hipocresía de mentirosos, ¿sí? Pero fíjate bien donde dice que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué significa que tengan cauterizada la conciencia? O sea, que actúan con cinismo, no hay vergüenza, actúan como si se la creyeran, ¿sí? Cauterizada la conciencia, la palabra cauterizar, ¿sí? Significa una conciencia endurecida, ¿sí? Eh, alguien con una mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente. Fíjate bien, peca continuamente. ¿Por qué? Porque ya está endurecido, ya no siente, ¿sí? Es normal, pero estamos hablando de líderes, oílo bien, estamos hablando de guías, estamos hablando de pastores, estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de hombres de Dios, siervos de Dios. Pero fíjate bien que teniendo aquí en el verso 2, que teniendo la hipocresía y la mentira en sus vidas, hipocresía y mentira, que aparte cauterizada la conciencia, mandan esto, que, verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos. ¿Dónde viene la escritura? En la escritura no hay un solo texto que mande prohibir casarse. Oílo bien, ¿sí? En cuanto a eso, hay recomendaciones, hay una recomendación, ahorita vamos a estudiar el único pasaje que recomienda algo, pero recomienda, no manda, ¿sí? Desde Adán, Dios instituyó el matrimonio. Y cuando le preguntaron a Cristo, dijo, sigue vigente. Varón y hembra los creó Dios. Y al unirse los dos, una sola carne será. Sigue vigente. Pero, ¿qué crees? Aquí dice algo. Los que apostatan, sea religión grande, pequeña, de miles de millones, o sea, un grupito de 10, sea quien sea, que tengan este falso líder, o esta persona que ya apostató y que así está enseñando, van a prohibir casarse y van a prohibir alimentos. ¿Qué significan? Esas son las doctrinas de demonios. O sea, no viene en la escritura. En la escritura, precisamente como era algo que Dios sabía que iban a malinterpretar, enseñó mucho sobre el matrimonio aquí en la escritura, enseñó mucho sobre los alimentos y los débiles en la conciencia, y curiosamente no enseñó casi nada, muy poco, de la vestimenta. Y aquí habíamos de añadirle, también prohibirán ciertas vestimentas, dirán cómo vestirse. Y vamos a ir viendo a través de los mensajes que una falsa religión o un líder que es falso profeta, como que apostató de la fe, te prohíbe un montón de cosas. Es más, no te manda que observes la Biblia, te manda que observes y guardes lo que él manda. Punto. Así. Entonces, cuando dice aquí, está mandando lo siguiente: estos líderes hipócritas y mentirosos que no viven el evangelio, pero que predican el evangelio, dice, mandarán con su conciencia cauterizada, que ni pena les da, que sus feligreses, sus creyentes estén observando su mala forma de vivir, que va contra la escritura y contra los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Van a prohibir, van a tener esa autoridad de prohibir. ¿Dónde está la prohibición? Muy sencillo, todos ya es trillado y no tengo que ponerte videos ni presentarte información. De todos he sabido que, por ejemplo, número 1, la religión católica, ellos hicieron desde la antigüedad, desde hace muchísimos siglos, ellos hicieron esta prohibición.
¿sí? Prohíben a los clérigos casarse. O sea, en otras palabras, obligan el celibato. Si no, no puedes ser sacerdote. Obligan el celibato. Más allá, no lo prohíben a los laicos, o sea, a la gente que es oyente nada más, no lo prohíben, pero a los que sí buscan un ministerio, estar en el sacerdocio o papado, prohíben casarse, ¿sí? Y de que prohíben alimentos, pues bueno, tú sabrás que te prohíben, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Las diferentes denominaciones y sectas hacen lo mismo, prohíben casarse, y esto te va a llamar la atención, prohíben casarse, pero de forma muy disfrazada, de forma muy privada, o no sé cómo llamarle, no lo dicen en público. Bueno, algunos sí lo han hecho en público porque pues ya son doctrinas que son doctrinas vertebrales de su grupo, pero hay otros que ya estando dentro de su grupo o de su iglesia, ya te empiezan a decir, mira, ya que entraste, ¿qué crees? Tenemos estas reglas. ¿Qué crees? Tienes que hacer esto, aquello. ¿Qué crees? Es lo que mande el líder. ¿Qué crees? Es lo que manden nuestras autoridades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Prohíben. Déjame leerte algo que estaba investigando. Es más, te expongo dos líderes de dos sectas muy prolíficas que tú ya has de conocer. Dos líderes. Mira, Warren Jeff, líder de la secta mormona en Estados Unidos, una secta polígama, y otro, Naasón Joaquín García, el apóstol de la Iglesia de la Luz del Mundo. Son dos líderes. Y es más, ni siquiera estoy inventando palabras de ellos. Y están en proceso penal, precisamente. Están en proceso penal encarcelados, tanto uno como el otro, por sus abusos sexuales, abusos hacia las personas, que no te voy a dar detalles, o sea, es vergonzoso. Pero fíjate bien, tanto uno como el otro, estos dos líderes, afirman lo siguiente: les inculcan a sus feligreses que son el pueblo elegido de Dios. Pues suena bonito, ¿no? Sé que yo te diga a ti, tú eres el pueblo escogido de Dios, ya no son los judíos en el Antiguo Testamento, hoy tú eres el pueblo escogido, mientras estés en mi grupo, en este grupo, ¿sí? Y dicen ambos que solo a través de los pastores divinos, ahora ya son divinos los líderes, o sea, vienen del cielo, o sea, tienen la autoridad de Dios, ¿sí? Que solamente a través de los pastores divinos puedes alcanzar la gloria eterna, o sea, la salvación. Caray, ¿qué no es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres? ¿O el único camino? Bueno, déjame seguirte leyendo. Que desacatar sus deseos, o sea, de los pastores divinos de esta tierra, como estos dos que están encarcelados, y implica condenar sus almas al infierno. Y que todas las distracciones mundanas, incluso ver televisión, son tentaciones del diablo. Fíjate bien, cómo ponen y cómo confunden a la gente, cómo ponen su tiranía o su autoridad. Fíjate bien, desobedecerlos a ellos, te pierdes en el infierno, se pierde tu alma. Pero si tú ves televisión y otras cosas, pues sí están mal, pero son tentaciones del diablo. O sea, esas no te la ponen a título de salvación. Puedes pecar y puedes arrepentirte y salvarte, pero si desacatas sus deseos y sus órdenes de ellos, ahí sí te vas al infierno. Es más alto que el pecado, es más alto que cualquier pecado la desobediencia a sus deseos y órdenes. Estos líderes tienen subyugada y tienen dominada y bajo control una vasta multitud de gentes, miles, millones de personas lo siguen. Ok. A las mujeres les exigen cumplir con un código estricto de vestimenta para que sean recatadas. Faldas largas, blusas holgadas, sin pintarse el pelo, nada de maquillaje ni de joyas.
son reglas de ellos. Y si no los haces, no, eres disciplinado, expulsado, es más, es pecado. ¿Dónde está en la Escritura? Ok. Les prohíben a sus jóvenes tener novio o novia a menos que sean para casarse. Y aquí entra la prohibición, ¿sí? Es común que el pastor elija a las parejas para realizar matrimonios a ciegas, ¿sí? La institución controla cada aspecto de su vida, de las personas, ¿sí? Aquellos que se salen de la iglesia por dudar y cuestionar al apóstol o profeta, dejan de tener comunicación hasta con sus familiares más cercanos, padres, esposos, hijos, hermanos, tíos, primos. Las dos asociaciones, tanto mormones como testigos de Jehová, llaman despectivamente a apóstatas a los que se fueron. ¿Te suena familiar? Es larga la lista de coincidencias, pero algo que sí es palpable es que son sectas herméticas. ¿Qué significa sectas herméticas? Se cierran al mundo, se cierran a la relación o al convivio de hacia afuera. Son sectas herméticas, les intuyen y les hacen ver que afuera está feo, está mal el pecado, afuera anda el diablo, no sé, más o menos, y donde les hacen ver que solamente aquí este es el refugio. Y casi las iglesias las convierten en cuevas, en donde tienes que apartarte del mundo. El mundo es bien impío, salte de las tentaciones, les prohíben amistades que no sean dentro de ellos mismos. Esas son las sectas herméticas que explotan a sus miembros para beneficiar al líder espiritual en turno, ¿sí? Les hacen ver que el mundo exterior es malvado. Entonces, un abogado dijo lo siguiente, conociendo estas declaraciones: físicamente uno podría pensar cómo irse, pero mucho más poderosa que las restricciones físicas son las restricciones sociales, religiosas y mentales que tienen estas personas. Han nacido y se han creado en este grupo y les enseñan que el mundo exterior es horrible afuera y tienen miedo de irse, pero saben que si se van dejarán sus familias, y lo más difícil es eso. Ese es el terror, la amenaza. Si tú te sales, tienes aquí familia. La familia se les va a decir, se les va a mandar, porque tienen el control. Se les va a mandar: no recibas a tu hijo, divórciate de tu esposo, ya no comas con tu hijo, ya no comas con tu esposa. Es un apóstata, ya no es de nosotros. Es tu enemigo. Dividen las familias. Qué tremendo es eso, ¿no? Pero me centro en donde dicen que prohíben casarse. Quiero decirte que sí es cierto, y no solamente ellos, hay muchos. Por ejemplo, el budismo. En el budismo tienen el concepto religioso, ahí no hay concepto religioso del matrimonio, los budistas. No hay como tal, está prohibido. Acabamos de hablar de estas dos sectas, tanto Luz del Mundo como mormones, prohíben casarse a alguien ajeno a su grupo, solo entre ellos. ¿Sabes cuál es el día más feliz de un mormón? Cumplir 16 años. ¿Por qué? Porque mientras no cumpla eso, los tienen estrictamente observados, estrictamente controlados, estrictamente, instruidos de que no deben de pesar para nada, ni en el sexo opuesto, ni atraerse para nada. Después de los 16 años, entonces pueden tener la opción o la bendición de ahora sí poner sus ojos en una muchacha o en el muchacho. Pero este es el control. Y esta es la tiranía o el autoritarismo. No con cualquiera. No puedes poner tus ojos en la vecina o en alguien de otra religión o secta. Nada más entre nosotros, ¿sí? Por eso, a partir de esa edad, entonces ahora sí llaman a los jóvenes a que tengan convivencias, hasta que se conozcan entre ellos, y solamente pueden elegir entre ellos. Prohibirán casarse. ¿Sí, mi amado? Esa es una prohibición sutilmente disfrazada. Tú no te puedes casar, solamente con quien te digamos. Y aquí acabamos de leer que ellos, o sea, el pastor es el que hace las bodas.
¿sí? A ciegas, sin conocer a las personas, es el que tiene la autoridad. Pero no solamente son los únicos, no solamente ellos. Hay una iglesia por ahí y te va a llamar la atención, a lo mejor no la conoces, no has oído mucho. La Iglesia Cristiana Restaurada de México hace exactamente lo mismo, ¿sí? No te puedes casar con nadie que esté fuera de tu grupo, de esta iglesia. Pero aquí se suma algo. Y hay que razonar lo siguiente. Número 1, si hay déficit de varones, creo que hay un problema. O hay déficit de mujeres, creo que hay un problema. ¿A qué me refiero? Normalmente deberían de convertirse las personas que están afuera y entrar en una iglesia o entrar en una secta, normalmente deberían de irse convirtiendo parejos, ¿no? Por ejemplo, si hay un grupo de 100 personas, pues lo ideal es de que haya 50 varones, 50 mujeres, o bien, entre los jóvenes me estoy refiriendo, o que haya 20 y 30, o 10 y 15, no sé, que esté más o menos equilibrado, no va a ser siempre cifras exactas. Pero ¿y qué tal? ¿Y qué tal si entre los que están entrando en la iglesia o los que se salvaron, hay nada más un hombre y hay 20 mujeres? ¿Cómo resuelves esto? No te puedes casar con alguien que esté afuera, solamente con los salvos, con los santos. Problema. Entonces, haremos poligamia ahí, como la secta de los mormones. 1 para 20, o viceversa, que sean 10 varones, 10 jóvenes casaderos y que quieran casarse, anhelen casarse, y nomás hay una mujer. ¿Cómo le haces? Y digas, caray, pero la ley intransigente y la ley poderosa de autoridad del falso líder que está aquí, predicho en Timoteo 4, 1 al 3, donde dice, por la hipocresía de mentirosos, falsos maestros, que prohibirán casarse. Aquí la Biblia no está prohibido. Dice, no te puedes casar con alguien de afuera, tiene que ser del mismo rebaño. Pero si el problema es que no hay números, así te quedas y así te quedarás. Es la voluntad de Dios, ni modo. Es la voluntad de Dios. Pero el que está al frente predicando sí está casadote. Prohibirán casarse, pero ellos no se sujetan a sus propias reglas, quiero decirte. A los que he escuchado decir esto, son los que hasta escogen para casarse, ¿no? Escogen del rebaño. Qué tremendo es ver la situación así. ¿Ya te va quedando clara la idea? Prohibirán casarse. ¿Sabes qué dicen en la iglesia de los mormones? Dicen, no podemos, o sea, no se puede casar con alguien que no sea dentro de la secta. Tiene que ser. Afortunadamente, como son miles y cientos de miles, pues bueno, si no hay en un grupito, pues voy a buscar a otro grupito, a otra sucursal, llamémosle así, otra de las muchas iglesias que hay. Pero imagínate que haya sectas donde prohíben esto mismo, pero nomás hay, no sé, 3 grupitos, uno de 20, uno de 30, y entre esos hay mucho déficit de ¿cómo se dice? Déficit de sexo, de sexualidad. O más mujeres o menos mujeres o más hombres, viceversa. No, está desproporcionado. Ahí está el verdadero problema. Y si todavía eso sumas que muchos se salen, o son disciplinados, o son echados porque pues no están de acuerdo con las ideas, pues se va reduciendo el número. Y a veces las que van aguantando, las más aguantadoras, mis respetos, las mujeres, se van quedando ahí, pues es que ya, no me queda de otra. Mis respetos, las mujeres son las que se van quedando, pero son las que ya no tienen opción de casarse. Y así conocido, vidas destruidas, personas que ya rebasan los 40, 50, se quedaron sin casar. ¿Por qué? Porque el líder lo prohibió, porque el líder dijo que su regla era no se puede.
Tú no puedes casarte con un impío. Nosotros somos muy santos, somos muy elegidos, somos el pueblo de Dios. Lo puro con lo santo no se puede juntar. ¿Y cuál es el texto favorito de ellos? Ok, vayamos a 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. 1 de Corintios 6, 14. Dice así. No, creo que es 2 de Corintios. Sí, perdón, 2 de Corintios 6, 14. 2 de Corintios 6, 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Falta de estudio para esos ignorantes. Aquí dice, no te puedes unir en yugo desigual. Y ese es el texto favorito de muchos. No puedes casarte, tú siendo cristiana no te puedes casar con alguien que es de otra religión. En otras palabras, que no es salvo. No es salvo, tú eres salva. Tú no te puedes casar con un impío, con un pecador de allá de afuera. Y así se ponen sus estándares. Ay, y la pregunta es, bueno, ¿y los que están ahí que dicen que son santos? ¿Si son santos? La pregunta es, ¿si son santos? Porque así como que se califica a un líder, como vienen los requisitos en 1 Timoteo 3, también la Biblia te dice de los frutos del Espíritu en Gálatas 6, perdón, Gálatas 5. Te dice los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, y te ejemplifica quién sí es un salvo, quién no es un salvo. Tiene que tener frutos en su vida. Y la pregunta es, ¿y si serán salvos aquellos a los cuales le están diciendo, no te puedes casar con alguien de afuera? La pregunta, la persona a la que están protegiendo o le están ayudando a escoger, ¿sí vive? ¿Sí tiene los frutos? Y resulta que hemos visto ciertos engaños, ¿no? E incluso no es garantía que tú te cases con un cristiano. El cristiano puede echarse para atrás y volverse un demonio. Finalmente, ese es el único texto, pero llama la atención que te está hablando del yugo. Y la palabra del yugo tiene varias aplicaciones. Y en este caso estaba hablando el yugo de los animales, ¿sí? El yugo lo estaba poniendo como ejemplo. O sea, no podías poner tú un buey joven, no podías, dentro de la misma, un buey con otra especie, con un burro, o con un caballo con un burro. O sea, no es lo mismo. Y uno no tiene la misma fuerza que el otro, uno no tiene la misma docilidad que el otro. Refiriéndose a la yunta, refiriéndose al trabajo en el campo, pero aquí lo está ejemplificando a los extremos. Si ves el contexto, está hablando incrédulos y cristianos. Es justicia e injusticia. Y más adelante dice, fíjate bien, ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? O sea, el diablo con Dios. Te está poniendo extremos, pero no es aplicable nada más al matrimonio. ¿Es una recomendación hacia el matrimonio? Sí. No es un mandamiento. Pero ¿qué crees? Está muy amplio este texto. Se está refiriendo a las relaciones interpersonales. Se refiere a los negocios. ¿Cómo vas a trabajar o a unirte en sociedad con alguien que es totalmente opuesto? Y así lo han vivido. A una persona se le dijo, oye, ¿por qué te asociaste con esta persona? La persona era seria, responsable, y el otro con el que se asoció era un borracho, era un irresponsable, dejaba tirado el trabajo, le gustaba derrochar el dinero, y dices, oye, creo que no va bien esa relación. Y la persona que sí era honesta, responsable, pues terminó siendo defraudada por el otro. O sea, te marca extremos la Biblia, relaciones interpersonales, sea un negocio, sea una amistad, e incluso sea un matrimonio, no está prohibido, simplemente te está diciendo, nada más ten en cuenta que es opuesto a ti en cuanto a la fe. Pero en cuanto a lo físico y lo mental, les pregunto, y aquí terminamos toda discusión. Ve al lado a la persona que tienes, si es tu pareja. ¿En qué son iguales? Hombre y mujer, ¿en qué son iguales? Pues mira, al lado el otro tiene bigote, tú no tienes bigote. En cuanto a su forma de ser, son iguales. Uno es explosivo, el otro es tranquilo.
La mujer es muy aprensiva, el hombre es más dicen las mujeres, es que es bien conchudo, es que no toma las cosas como son. No, las toma como son, pero él reprime emociones. Tú no las reprimes, tú explotas y estallas. O sea, son diferentes. Tú tienes ovarios, el otro no tiene ovarios. Uno puede ser madre, pero el otro no deja de ser padre, no puede ser padre y madre. Somos diferentes. ¿Y qué crees? Se complementan. ¿Y qué crees? Por eso Dios prohibirá, porque son muy del extremo al extremo. El hombre es del extremo de la mujer y la mujer del extremo del hombre. Por eso no pueden unirse. Entonces, ¿por qué hacia lo espiritual quieren aplicar algo que no tiene que ver, algo físico, algo biológico? Lo más normal, lo más natural para todo ser humano es casarse o unirse con una pareja, reproducirse, o sea, desarrollarse, reproducirse y morir. Es lo más natural, y eso natural las sectas están poniendo su tajante orden y prohibiendo. Discúlpenme, hay que analizarlo. No es un texto prohibitivo que te acabo de mencionar. Y si no, entonces la Biblia hay que tomarla toda. No un texto fuera de contexto es un pretexto. Y eso es favorito en los falsos profetas, los falsos líderes o sectas engañosas. ¿Sí? Tomemos la Biblia como tal, todo. A ver, nos vamos a la antigüedad y gente que era más pura en principios que la gente el día de hoy. A ver, ¿qué persona más pura puedes encontrar en el Antiguo Testamento como a José? José de Egipto, uno de los hijos de Jacob, y que fue llevado esclavo a Egipto, y donde él rectamente vivió, y donde dice la Escritura que él era un joven puro, era un joven de bella presencia, pero tenía una moral muy, muy alta, unos principios de Dios. O sea, no quiso acostarse con la esposa de su patrón, aunque la persona lo acosó y trató de tentarlo, él huyó. ¿Qué persona, qué joven más decente encuentras en la Biblia? Y cuando fue llamado a ser el segundo de Faraón, se casó. ¿Y con quién crees que se casó? El extremo espiritual. Bueno, el extremo de nuestra pareja, pues ya es algo biológico, ¿verdad? No es lo mismo en la mujer que el hombre, ni el cerebro es el mismo, todo es diferente. Pero en este caso, José se casó, le dieron a Potifera, hija del sacerdote de On. O sea, una persona idólatra, egipcia, extranjera, no era del pueblo de Dios, se casó. Y de ahí nacieron 2 hijos que son 2 medias tribus y que Dios bendijo. ¿Cómo quitas eso de la Escritura? Ay, no es en yugo desigual. Ay, es que imagínate que José dijera, ay, no debo de unirme, no, ¿qué haré? Pero ya tengo la necesidad. ¿Qué haré? Pues me quedo solterón, me quedo a vestir santos, me quedo. A ver, yugo desigual. Otro, te puedo poner muchísimos ejemplos. Ruth, ¿con quién se casó Ruth? Ruth, la moabita. Fíjate bien, con nada más y nada menos que con un varón del pueblo de Israel, ¿verdad? Y que por cierto, Dios había hablado sobre las moabitas y los moabitas. Dice, ni amonita ni moabita entrarán en la congregación de Dios, ni a servir en el templo, ni hasta la quinta, no sé cuántas generaciones. Por lo que le habían hecho los moabitas y los amonitas daño al pueblo de Israel. Pero esta era una moabita, ¿qué crees? Con virtudes que incluso algunas no tenían en el pueblo de Israel. Y Dios nunca... no prohibió, sí mandó que no se juntaran con los demás pueblos por su impiedad, por su pecado, pero que se aceptaba extranjeros que se volvieran a Dios.
extranjeros que quisieran ser judíos, que se quitaran de su maldad y, y adoptaran la fe judía, seguir a Dios, a Jehová. Y muchos extranjeros se unieron al pueblo de Israel. Yugo desigual. Los judíos no podían mezclarse con otros pueblos. Hubo muchos yugos desiguales. Díseselo a tu pastor, que te tiene ahí toda, o al muchacho. Normalmente las muchachas son las que batallan. Y ellos tienen que escogerle, ¿sí? Que escogerle la pareja. Y ellos tienen que autorizar la pareja. Otro grave error. ¿Quién tiene que escoger la pareja? A ver, de los que están aquí, ¿te gustaría poner tus ojos en la que te guste o en el que te guste? O que te digan, esto es, no hay más, esto es y es lo que te tocó. ¿Qué te gustaría? ¿Elegir por ti mismo o que te la impongan? Y que digan, es lo que hay, es lo que hay. Pero no es mi gusto, es lo que hay. A ver, ¿será correcto eso? Eso es lo que están haciendo malas funciones, falsos líderes, ¿sí? Y por ahí supe oye, pero ¿cómo se da? Bueno, dentro de tu misma secta, ¿verdad? Dentro de la misma secta, ¿cómo se da que, la muchacha está orando porque venga un esposo? El muchacho está orando porque dame la mejor mujer, la más virtuosa como la de Proverbios 31. Ahí que hasta trabaja bien duro y hasta yo tengo hasta descanso, que también trabaje y que me superatienda y que no. ¿Sabías tú que la mujer virtuosa de Proverbios 31 no existe? Nunca existió. Ese es un falso, ¿cómo se dice? Un falso ideal. No existe. Y muchas mujeres se condenaban y decían, yo no voy a ser como la mujer de Proverbios 31. Chécalo, algún día sería bueno darte un estudio sobre eso y decirte, nunca vas a ser, nunca vas a poder, en tu condición humana nunca vas a poder ser esta mujer, porque esta mujer estaba en la mente de la mamá para su hijo. Es que así debe de ser la mujer. Y le empieza a decir así. En otras palabras, casi el hombre nomás le iban a dar en la boca. La que iba a trabajar a la mujer. Es un falso ejemplo. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Qué más? Están orando porque ¿y cómo se va a dar? Síguele orando. Y dile a tu pastor, dile a tu líder que tienes esa inquietud, ya estás orando. Y él es el que va a hacer el enlace, él es el que va a buscar. Caray, ¿y dónde está el padre? ¿Y dónde están los padres? Los padres son los autorizados a dar la mano. De acuerdo a 1 Corintios 7, el padre es el autorizado en dar la mano o no dar la mano. Otra cosa es que tú digas, pues aunque no me la den, me caso. Pero en el sentido moral y espiritual y la autoridad que da Dios a los papás es que protejas a tus hijos y tu opinión vale. Y puedes decirle, no te conviene, mijo, no te conviene, mija, este partido. Pero ¿qué crees? Esas recomendaciones y esas verdades, el falso profeta, el falso líder, se las pasa por un lado. Yo soy el que decido. ¿Y qué crees? Finalmente ellos definen quién le toca a la persona. Y tristemente me di cuenta de un testimonio de una persona que ya ni la va a casarse y se dio cuenta de algo. ¿Qué crees? Si ha habido 2 o 3 partidos que han preguntado por ti. ¿Qué crees? Pero a todos los ha rechazado tu pastor porque no te convenían. Oye, pues déjaselo decidir a la persona, ¿no? Y la persona se quedó sin casarse. Qué tremendo, qué tremendas son las sectas. ¿Sí? No. ¿Qué más?
Te podría poner muchísimos ejemplos. Esther en la Biblia. A ver, Esther se casó con un rey impío, que era en ese entonces el rey de Persia. Pero se casó con un propósito. Y por cierto, vino a ser una de las esposas. O sea, una concubina más, una esposa más. Pero finalmente hubo un propósito y Dios no estuvo en desacuerdo en eso. Ese fue un matrimonio arreglado para un propósito, ¿sí? Para de alguna manera darle ayuda al pueblo de Dios. Pero a ver, Esther se casó en yugo desigual. ¿Y entonces por qué se alaba a Esther en la Biblia? Y así puedo darte muchísimos más ejemplos. Pero no existe como tal la prohibición, ¿sí? Entonces, pues, mis amados, yo creo que sí tenemos que estar denunciando esto, evidenciando esto para que tú tomes la mejor decisión. Si tú estás en grupos donde te han obligado a creer cosas que no vienen en la palabra, por favor, tómalas en cuenta, valora la situación, valora tu alma, valora tu familia y encamínate a tomar una decisión, ¿sí? Y si ocupas si ocupas ayuda, una consejería, estamos para ayudarte y servirte, ¿sí? Esto va a ir subiendo de más a menos. No creas que esto es todo. No terminaríamos ni en un año diciendo todas las aberraciones y atrocidades que están cometiendo, los abusos que se están cometiendo allá afuera en las sectas, ¿sí? Y pues finalmente te voy a presentar un video de la estructura mental, estructura psicológica y estructura moral del falso líder. Pero ya vamos a llamarle de otra manera. Vamos a llamarle más, más acertadamente el título, ¿sí? Más que un tirano hay una palabra que se llama narcisista. Las personas narcisistas, cuídate de ellas. En lo espiritual, esto está ocurriendo. Líderes narcisistas. ¿Qué es un narcisista? Son las personas que se idolatran a sí mismos, pero que piden adoración de las personas, piden obediencia de las personas, exigen una autoridad que no tienen, se la quieren dar, quieren tener el dominio de las personas y controlar tus vidas y controlar tus áreas, todas las áreas de tu vida. Este es lo peligroso de las sectas. Y te voy a mostrar un video que explica muy bien quién es un narcisista dentro de lo espiritual. Y para que tú te cuides y vayas identificando si, estoy con un narcisista o salí del grupo de un narcisista. De favor, hermanos, ponen el video. Vamos a explorar en detalle cómo es la pseudoespiritualidad de la persona narcisista, cómo se manifiesta y por qué puede ser tan perjudicial para quienes caen en su trampa. Comprender este fenómeno es esencial a la hora de protegerse de este tipo de personas que utilizan la espiritualidad como una herramienta de manipulación y de control. Ahí es nada. En primer lugar, vamos a definir un poco más esa pseudoespiritualidad, en este caso narcisista. ¿Por qué pseudo? Pues porque es falsa. La pseudoespiritualidad narcisista es una forma de manipulación en la que una persona con rasgos narcisistas utiliza creencias espirituales y filosóficas para obtener ese poder y ese control sobre los demás, ese poder y ese control que anda buscando siempre. También esa validación, esa atención, ese ser el centro de atención. Estas personas muchas veces se presentan como guías espirituales, líderes de culto o maestros de la iluminación, pero en realidad utilizan estas etiquetas para alimentar su propio ego y satisfacer sus necesidades de admiración y de adoración. Además, vamos a ver ya esas características de la pseudoespiritualidad narcisista. Hay varias características que podemos analizar, entre las cuales se encuentran esa máscara de iluminación. Cuando conocemos este tipo de persona, pues evidentemente los narcisistas pseudoespirituales adoptan una apariencia de sabiduría y de compasión, presentándose como seres iluminados y superiores. Sin embargo, detrás de esa máscara se esconde un profundo sentido de superioridad y la necesidad de sentirse especiales y únicos. Además, también hay un halo
de seducción y de manipulación. Estas personas son expertas en la manipulación emocional y la seducción y utilizan técnicas de amor, de bombardeo de amor, para ganarse esa confianza y devoción de sus seguidores, explotando esa vulnerabilidad y necesidad de encontrar sentido y propósito en la vida. Además, también muchas veces existe, y se aprovechan también de ello, una jerarquía y un control. Los narcisistas pseudoespirituales crean estructuras jerárquicas. Hemos visto un montón de ejemplos, un montón de casos ya en la historia, y que crean esas estructuras jerárquicas en sus comunidades, en sus grupos, donde ellos se colocan en la cima y los demás son instados a seguir sus enseñanzas, a adorarles y a seguir sus órdenes, muchas veces sin cuestionar, siempre sin cuestionar. Cuidado, porque el cuestionamiento ya es motivo de expulsión. Esto les permite, además, por eso, ejercer un control sobre sus seguidores, un control total, y mantenerlos sometidos. Utilizan también uso de esas técnicas de manipulación. Estas personas utilizan esas técnicas de manipulación como el gaslighting, la proyección y el aislamiento para mantener el control sobre sus seguidores y hacerles creer que son incapaces de pensar por sí mismos. Además, también vamos a ver, estas son las características principales que podemos encontrar, muy sectarias, muy propias del pensamiento sectario, y vamos a ver las motivaciones. Además de todo lo que hemos nombrado, existe una motivación principal, que es la búsqueda de admiración y de validación. Una de las principales motivaciones detrás de esta pseudo-espiritualidad narcisista es la búsqueda constante de esa admiración, validación, de esa adoración. Es la forma más sencilla de tener seguidores. Sin embargo, esos narcisistas pseudo-espirituales pues necesitan que sus seguidores los adoren, los validen, los vean como seres especiales y únicos, los eleven al altar. Utilizan la espiritualidad como una herramienta para alimentar ese ego y reafirmar su sentido de grandiosidad. También podemos observar muchas veces, también una motivación importante, es la explotación financiera y emocional. Y es que muchas veces los narcisistas pseudoespirituales también suelen explotar financieramente a sus seguidores o emocionalmente. Pueden pedir donaciones excesivas para financiar su estilo de vida lujoso o para mantener su organización. Además, explotan emocionalmente a sus seguidores al manipular sus emociones y necesidades, haciéndoles sentir culpables si no cumplen con sus expectativas o si se atreven a cuestionar sus enseñanzas. Y por último, y no menos importante, seguro se produce como consecuencia de todo este abuso, muy sutil, también puede ser muy sutil en el tiempo, etcétera, pero muy insistente, muy gota a gota, se produce un impacto en la salud mental y en el bienestar de la persona víctima de este tipo de abuso. Las personas que caen en la trampa de la pseudoespiritualidad narcisista, siempre narcisista, pueden experimentar un grave impacto en la salud mental y en su bienestar, y a menudo todo esto se traduce en síntomas como ansiedad, depresión, sentimientos de confusión, desesperación, duda, frustración, un montón de, dormir mal, un montón de síntomas, y también muchos de ellos somáticos. El cuerpo lleva la cuenta y lo expresa, pues al verse atrapados en esta dinámica de abuso y manipulación de la que muchas veces no saben salir, no son capaces de salir. Como conclusión final, al final este tipo de personas, este tipo de perfiles ya de por sí bastante complicados, bastante desafiantes, si optan por este camino de la pseudoespiritualidad, puede agravar, por supuesto que sí, tanto sus comportamientos como las consecuencias de sus actos. La pseudoespiritualidad de la persona narcisista es una forma sutil, pero muy peligrosa, de manipulación en la que los narcisistas utilizan las creencias religiosas, espirituales, filosóficas para obtener ese poder y ese control sobre los demás. Estas personas se presentan como guías espirituales o maestros de la iluminación, pero en realidad utilizan esta fachada para alimentar su propio ego y satisfacer sus necesidades de admiración y de adoración. Comprender estos patrones y estas tácticas de pseudoespiritualidad narcisista es esencial para protegerse de la influencia tóxica de estas personas y mantener una perspectiva saludable en el camino hacia el crecimiento espiritual y el bienestar emocional. Cuidado, siempre hay que tener el pensamiento crítico activado
y valorar todas las opciones antes de meterse en ciertos jardines, ¿verdad? Que hay ciertas personas muy interesadas en que nos metamos, pero luego no es tan fácil salir. Cuidado también con los bombardeos de amor tan intensos, qué bonito te lo venden, qué maravilloso todo, qué fácil, que no hay nada tan fácil, no hay nada tan sencillo, no hay nada tan rápido, tan instantáneo, y menos cuando se trata de felicidad o de propósito en la vida o de cuidado. Hay que cuestionarlo todo, mirarlo todo con lupa y tener una buena mirada autocrítica. Y el pensamiento crítico y la autocrítica y la crítica de ver lo que nos interesa y lo que no, también se puede trabajar. Así que muy importante trabajar ese pensamiento crítico para no creernos lo primero que nos venden y desconfiar, por supuesto, de todo aquello tan bonito, tan maravilloso que te lo pintan tan bien, tan rápido, tan fácil. Nadie da más por menos, evidentemente. Y cuando te están vendiendo una cosa tan fácil, tan sencilla, tan rápida, tan bonita, pues cuanto menos que sospechar, por mucha espiritualidad. Ok. Em, es peligroso, yo creo que lo vamos a ir viendo más adelante en estudios siguientes, que si hay un daño. Las personas que están bajo el dominio de los narcisistas espirituales, eh, ellos buscan a través de la institución o a través de su iglesia controlar cada aspecto de la vida de sus oyentes. O sea, eso es tremendo, que te estén dictando cómo vestirte, qué comer, que si te casas o no te casas, que tienes que pedir permiso para todo, incluso hasta para si tienes que hacer una obra, tiene que ser autorizada, si no, no la puedes hacer. Oye, ¿puedo poner un comedor hasta que lo autorice? Oye, ¿puedo hacer esto, aquello? Todo tiene que estar bajo control, todo. Y como dice aquí la persona, son sádicos y manipuladores, no les importan tus sentimientos, no les importa tu salvación, tu conciencia, ultrajan tu razón. Eso es lo tremendo, y muchas personas que están afuera de estos grupos la han pagado caro, porque yo he conocido personas que tienen años fuera de estos grupos que fueron narcisistas, y no se pueden rehacer. Están dañados psicológicamente, emocionalmente, tienen pesadillas, tienen ansiedad, no se logran recuperar, e incluso hasta ya no quieren saber nada de Dios, o en el último de los casos, tienen una amargura y un veneno que no pueden sacar para afuera. Y es que me acuerdo, y su plática, tú la puedes escuchar, su plática gira alrededor de su pasado tenebroso. Es que eran así, es que me hicieron esto. Y como te dije la vez pasada, es que eran cristianos. No, no eran cristianos, eran narcisistas, ¿sí? Y es difícil para la persona poder rehacerse, hay muchas víctimas. Espero que tú no seas una víctima en este momento que tú estás escuchando las características de estas personas, de estos narcisistas. Hablamos y nos extendimos mucho en lo que es el matrimonio, prohibirán casarse, porque es lo más es lo más fuerte. Pero también en cuanto a alimentos, no solamente los alimentos, te dicen, te prohíben qué no ponerte. Te dicen, el vestido tiene que ser abajo del tobillo. Y otros, bueno, un poquito arriba del tobillo. Y todo, y hay algunos que te obligan a presentarte en los cultos en las mujeres con un reposo, un paño, una pañoleta. Si no, no puedes, no puedes. Aludiendo de que Pablo habla de esa instrucción, está mal interpretada. Dice, el pelo, dejarse crecer el pelo a la mujer le es honroso. Dice, porque Dios le dio el pelo, el cabello, en lugar de, eh, en lugar de velo. Y manejan el velo, tienen que usar el velo. Una mujer es deshonroso y es casi blasfemo o profano que entra en la congregación sin ponerse el velo, sin ponerse la pañoleta. Y otros califican así, amado, y te dicen, va entrando alguien por ahí, vamos entrando una muchacha con su boca pintada, sus pestañas, no es cristiana, así, no es cristiana. Caray, ¿por qué es que no es cristiana? Porque viene pintada, por eso no es cristiana, no es salva. Ah, entonces tú sí eres salva.
y tus chismes y tu amargura y tus pleitos en casa, nada más porque lleva pañoleta. A ese grado han confundido estos narcisistas y estos falsos líderes, han confundido a sus iglesias, haciéndoles ver que el detalle es lo que importa. Y de veras lo desastroso y lo podrido y la gangrena que tiene en su vida, eso es pasable, que es el pecado. Eso es pasable. Lo que importa son lo que yo te dicto, y no aceptan desacuerdos, no aceptan discusiones. Oílo bien, te metes en problemas con ellos, te echan, te disciplinan, ¿sí? Hablando de los alimentos, por darte un ejemplo, hay sectas que te prohíben tomar café, tomar tés o refrescos, todo aquello que te pueda provocar una adicción. Qué bueno que no prohibieron los frijoles, porque imagínate una adicción a la sopa. Ay, es caliente también la sopa, pues híjole, no, pues ya me voy a desnutrir. Entonces, ¿qué voy a comer? ¿Al piste o qué? A ese grado de cerrazón, a ese grado de tinieblas están estas personas, pero por buscar un ego, una obediencia, un autoritarismo, ¿sí? ¿Qué busca el narcisista? Poder, autoridad y sembrar temor. Estas tres cosas, cuando las ven en sus oyentes, en sus creyentes, gozan al darse cuenta que tienen efecto sus palabras, tienen efecto sus prohibiciones, eso les da autoridad, se sienten bien. Y cuando una persona casi tiembla porque luego por ahí te hacen ver, oye, el pastor quiere hablar contigo. Ay, ¿y ahora qué hice? Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué hice? Te citó el sábado y no, así que haz a un lado, a esta hora, ya haz a un lado tus pendientes y compromisos porque no puedes faltar. Ay, toda la semana de angustias y ¿qué hice? ¿Qué me va a decir? Es que cuando nada más nos habla es porque va a haber regaño, va a haber disciplina, etc. Y ahí está la persona aterrorizada y el otro gozando de ver cómo están aterrorizados, gozando de ver cómo le temen, cómo le tienen miedo. Y todos calladitos, todos bien portaditos delante de él. Recuerdo en una secta donde a las reuniones de oración la mitad de los hermanos iba y otra mitad no iba y así, muy en disciplina. Y ya se la sabían. Hoy va a venir el pastor y todo el mundo, quién sabe cómo lo hace, a lo mejor hasta pedían permiso a sus trabajos, todos ahí porque iba a venir el pastor. A ese le tenían miedo. Qué falsa iglesia, ¿no? Qué falso líder. Se gozan con todo esto. Mira, ya para terminar con dos textos. Lucas 12:1, hablando de la hipocresía, que habla de la hipocresía religiosa y la mentira que habla Pablo a Timoteo. Vayamos a Lucas 12:1. Fíjate bien lo que dijo Cristo, que se cuidara a la gente. A todos se los dijo en público, ¿sí? Ay, pero también ahí estaban oyendo los fariseos, no le hace. Estaban siendo aludidos, pues, a ver si cambiaban su forma de ser, y no la cambiaron, ¿eh? Mejor querían matar a Cristo. Dice, en esto, juntándose por millares, o sea, miles, la multitud para oír a Cristo, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, enfrente de todas esas miles de multitud, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, ten mucho cuidado, jamás hagas esto. La levadura de los fariseos, la hipocresía. O sea, la doble moral que acabamos de explicar. Dicen y ponen estándares tan altos, pero ya adentro no lo hacen. Es pura fachada para atraer a la gente con verdades y purezas, pero ya adentro no hacen eso. Y en especial el que está al frente es el que no cumple. Vayamos a Mateo 23, 1 al 4, ya para terminar. Mateo 23, 1 al 4. Entonces,
habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ni con un dedo. ¿Sabes tú de los escándalos que ha habido, no de ahorita, de muchísimos años atrás, de los escándalos de pastores, escándalos de sacerdotes, escándalos de abusos sexuales a niños, escándalos de adulterios en pastores, en líderes? ¿Y qué crees? Es lo que más predican. Ay de aquel que ande con la mujer de su prójimo, ay de aquel que abuses de un niño, ay de aquel que, o sea, predican y predican, ¿y qué crees? Son los primeros en caer. ¿Sí? Increíblemente. Y mira, de las sectas que proliferan en México, hay muchas, pero hay 6 sectas de las peores. Entre ellas, obvio que están los que mencionamos, ¿verdad? Pero también entre ellas está una y que te llama la atención, la Iglesia Cristiana Restaurada. Y que ellos son los que predican mucho sobre la radicalidad del pecado y la exageración en las Escrituras. ¿Y cómo predican contra esto? ¿Y qué crees? La gran mayoría de sus pastores han salido en escándalos públicos, adulterios, y todavía siguen, todavía siguen en escándalos, sin divisiones y no sé cuántas cosas más. Es por darte un ejemplo, pero se está viviendo esto en la mayoría de las iglesias. Los líderes no son el mejor ejemplo, ¿sí? Y las familias, pues qué decir, ¿no? Finalmente aquí lo que nos está diciendo Cristo es: ten cuidado. Está bien, lo que predican es correcto, lo que tú oigas que está correcto, hazlo, pero no los imites. O sea, nos invitó a algo: ten cuidado de ellos. No los imites. Pero en aquel entonces creo que tenían mejor cátedra. Hoy ni cátedra para acabarla. Textos mal aplicados como te los he estado exponiendo, y puedes ponerte más y puedes evidenciarte a gente que está predicando y hasta predican y hacen un show y no sé, entretienen a la gente, aplican mal la escritura, pero la gente los da como válidos. Te los puedo exhibir, yo creo más adelante sí. Pero y finalmente también a mí me pueden exhibir. ¿Cuál es el problema? O sea, cuando tú te centras en la verdad o tienes bases válidas, qué bueno. Pero hablar cosas infladas sin tener las bases, creo que eso, más que deshonrar a la persona, deshonra el nombre de Dios y deshonra el Evangelio. Tengamos cuidado de eso. Entonces, seguiremos hablando de esto. Yo creo que no para el tema, no paran los temas, y vamos a irle subiendo. Vamos a irle subiendo al termostato, de tal manera que no va a haber escapatoria para aquellos que están engañando a las personas, y no va a haber escapatoria para aquellos también que digan: pero es que es mi pastor, pero es que es hombre, pero es que también tiene errores. No va a haber escapatoria. O sea, y finalmente se van a destapar las cosas de tal manera que tú vas a tener que tomar una decisión para con Dios. Si la tomas, bueno; si no la tomas, tampoco. Aquí no somos narcisistas de que lo tienes que hacer, no. Libre albedrío, se respetan las conciencias, se respetan las decisiones. Como en eso termino con este comentario en cuanto a la prohibición de casarse y a otras cosas. Quiero decirte que un verdadero hombre de Dios, un verdadero líder, está para guiar, orientar, no para imponer ni exigir. Es más, yo les puedo dar a alguien un consejo de la Biblia y se les dice: tienes esta y esta opción, tú decides. Nunca jamás, pero lo vas a hacer, y si no, te sales de aquí. ¿Por qué? Porque a los testigos de Jehová les decían lo siguiente, y hay muchos testimoniales en la red. Les decían: bueno, y si yo me voy a casar con alguien que no está dentro de, pues tienes de 2 opciones, nada más, pero las 2 son una. O lo traes y lo conviertes que sea de la congregación para que te cases con él, o te sales, pero no te puedes casar. Y esa misma secta también te dijo
me acabo de enterar de lo siguiente. Prohíben el pastel también. ¿Y por qué prohíben el pastel? ¿A quién no le gusta el pastel? Yo creo que a todos les gusta el pastel. No, no pueden. Prohibido por nuestro profeta, prohibido por nuestra congregación. ¿Y por qué? Es que a Juan el Bautista lo mataron y en una charola la muchacha esa pidió la cabeza de él y se la presentaron a su madre en una charola. Entonces, es como representar el pastel. ¿Qué relación tiene eso? O sea, a ese grado, pero ¿qué crees? Le obedecen, o sea, la gente obedece todo eso, obedece a, ni modo, es la voluntad de Dios y la voluntad del líder más bien, es la voluntad de que no hay hombres, no, me quedo con la ilusión de casarme y de tener hijos algún día, ni modo, todo en el nombre de Dios. Por favor, ya usemos la razón, usemos el sentido común. Y así son, así serán. Pero también así será la congregación. Si les da el dominio y la autoridad, ¿sí? Es como si alguien quiere ponerle el pie en el cuello a la otra persona, pues yo creo que para yo ponerle el pie a una persona, primero la tengo que derribar, ¿verdad? Y a ver si se deja. Y nos vamos a dar unos buenos para yo tener el pie en el cuello. Y tengo que demostrar que soy más fuerte físicamente, o tengo que tener artes marciales, o no sé. Pero finalmente la persona no se va a dejar. Y va a ser a la fuerza. ¿Pero qué crees? Los narcisistas son tan labiosos y tan diabólicos en su forma sutil de hacer que lo sigan su congregación y sigan sus ideas y le obedezcan, que está burdo el ejemplo, pero es real, no te rías. Es como decir, a ver, te voy a poner el pie en la garganta. Sí, pastor. Y ahí se pone y se acomoda y a ver, no, hazte más para acá, no alcanzo el pie, hazte más para acá. Y ya donde tenga el pie, órale, así te quiero tener, así vas a estar, porque me debes de obedecer. Y si me desobedeces a mí, es como si le desobedecieras a Dios. O sea, está burda, está irónica el ejemplo, pero así es. Les ponen el pie en el cuello, pero a ellos les gusta poner el cuello, sin ofrecer resistencia, voluntariamente. Lo hacen para Dios. Así quieren, así seguirán. No tengo escapatoria. Perdón por decirlo así, no quiero ofender la dignidad de las personas. Es un ejemplo burdo, como te lo acabo de explicar, pero triste. Y así vamos a estar hablando de todo esto, así, sin censura, y a lo mejor respetando nada más nombres, diremos la historia, pero no el nombre. O si en alguno de los casos llegamos a decirlo, lo vamos a decir, si Dios lo indica así. ¿Por qué? Porque pues ya no me falta el nombre. Tenemos que decirlo, diremos. Pero todo en pro de un bien, hacerle un bien a las víctimas. Es todo por hoy, mis amados, que Dios les bendiga. Buenas tardes y nos vemos en un próximo mensaje. Que pasen buena tarde. Feliz domingo.